Mi hermano, entonces estamos analizando, ¿cierto? Estamos viendo, estamos instruyéndonos, escudriñando la palabra del Señor. Y estamos en este estudio que partimos titulado, está partido en tres partes. El primer título, la primera parte es Dios en relación con el hombre, amén. Y en eso estamos entonces viendo cómo comenzó Dios a relacionarse con el hombre. Todo esto, ¿cierto?, en el tiempo antiguo fue físico. Fue con cosas materiales como lo que estamos viendo ahora, ¿cierto?, que es lo que es el templo, amén, el tabernáculo. Todo eso, ¿cierto?, fueron requerimientos materiales, requerimientos humanos, requerimientos físicos en el principio. Todo esto sí lo hizo Dios con la visión de no, ¿cierto?, quedarse en lo físico, sino que un Dios espíritu que le habla al hombre, amén, con cosas físicas, con cosas materiales, como también llegó Jesucristo, entendemos, y se tomaba, ¿cierto?, del sembrador, se tomaba de cosas que ellos conocían para hablarle cosas, ¿cierto?, y principios espirituales. Así también a nosotros Dios nos habla, amén, a través de escudriñar entonces el Antiguo Testamento y viendo, ¿cierto?, Dios cómo comenzó entonces a relacionarse con el hombre. Aprendemos hoy día también cuáles son los pasos también para acercarnos a Dios. Amén. Así que Dios nos siga hablando en todo esto que estamos analizando, en lo físico, como les digo, en lo material, en todos estos requisitos, requerimientos, recursos humanos que Dios le pidió, ¿cierto? Humanos, físicos, materiales que le pidió a Israel. Todo eso que le pidió Dios a Israel, que nos hable espiritualmente a nuestras vidas. Amén. Para que nosotros también entendamos cuál es la forma de acercarnos a Dios. Amén. Así que lo que dijimos nosotros es que todo esto nos enseña entonces el camino para acercarnos a Dios. Amén. Pero no de cualquier manera, dijimos, o según nosotros creamos, sino según el criterio de Dios. Amén. Así que Dios nos siga, ¿cierto?, tratando en nuestros corazones. Partimos viendo el primer lugar, el atrio. Lo vimos que está delimitado, ¿cierto?, por cortinas de lino, amén, un cortinaje de lino fino. Y leíamos que en Apocalipsis 19, versículo 8, que a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, a la iglesia, limpio y resplandeciente. Nosotros estemos así, mi hermano, como iglesia, amén. Porque dice aquí dice la característica del lino fino o cómo nos habla en lo espiritual a nosotros, amén. Dice Apocalipsis que porque el lino fino es las acciones justas de los santos, amén. Así que si nosotros vamos, ¿cierto?, a ver acciones justas de nosotros somos justificados, somos justos delante de Dios, pero por fe. Por la fe en la obra de Jesucristo, no en nuestras obras, porque nuestras obras nos condenaban, amén. Éramos gente injusta, la verdad. Pero la justicia de Dios se hizo valer en Cristo, en la obra de Cristo, amén. Así que las obras justas de los santos nace de la provocación de lo que Cristo hizo por nosotros, amén. De tal manera como Él nos amó, ahora nosotros tenemos que amarnos el uno al otro. Amén. De tal manera como Él nos perdonó, no dice Pablo que nos quejemos de nuestros hermanos, sino que como Cristo nos perdonó, también nosotros perdonemos a nuestros hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque todo esto, como estaba, ¿cierto?, bien unido, cada una, ¿cierto?, de los linos, de las cortinas de lino fino que estaban unidas, amén. Así también nosotros tenemos que permanecer unidos, amén. La justicia de Dios, como les digo, se hace valer en todo el amor, el cual nos une, y en el vínculo perfecto que es la paz. Esa paz que Dios nos da, amén, y que primeramente por ser justificados por fe, dice que Romanos dice Pablo que nosotros, siendo justificados por fe, ahora tenemos paz para con Dios, amén.
Así que la paz es la que nos mantiene unidos, primeramente vinculados con Dios, y también nos vincula entre nosotros, como leíamos también en Efesios 4 el jueves pasado. Efesios 4, versículo 3 dice que debemos ser solícitos, amén, diligentes, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, amén, en el vínculo de la paz, amén, en el vínculo de la paz. Así que todas estas acciones justas tienen que nacer de eso, amén. El lino fino son las acciones justas de los santos. Eso es lo que nos une entonces. Nuestras acciones justas, mi hermano, hoy día, por ver la justicia de Dios, ¿cierto? Que Cristo se puso en propiciación por nuestros pecados. Él se puso, ¿cierto? Ahí y fuimos nosotros redimidos por Dios, amén, por Cristo. Entonces, hoy día, provocado en amor, busquemos estar unidos en paz, amén. Que nos vincule el amor del uno con el otro, la paz que haya del uno con el otro. Así que así estaban paradas, ¿cierto? Si se puede decir de alguna forma, los límites para el tabernáculo, amén. Así estaba, ¿cierto? Delimitado ya por el lino fino, blanco. Así que Dios nos habla entonces, ¿cierto?, de esa justicia que es por medio de la paz, de tener paz con Dios y tener paz entre nosotros también como hermanos. ¿Para qué? Para que mantengamos la unidad. ¿Se acuerda que hablamos de la unidad? Eso no habla el atrio, ¿cierto? No habla de una unidad, amén, como iglesia, de ser uno, amén. Que ustedes, ¿cierto?, dice el Señor a través de Pablo el apóstol, ustedes son templo, amén. Así que seguimos adelante. Así como estaba hecho este atrio, ¿cierto?, de cortinas, había una sola puerta, una sola entrada, que estaba hecha, dijimos, de cortina, amén. Éxodo 27, versículo 16, detalla y dice, y para la puerta del atrio habrá una cortina, le dijo el Señor, dándole, ¿cierto?, el diseño, habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Obra de recamador. El Señor le pidió, nosotros tenemos una recamadora acá, si usted no lo sabía. Recamador quiere decir que hacía bordado, amén, una bordadora. Tenemos bordadora acá entre medio de, bueno, las hermanas también han estado bordando, así que yo buscaba lo que era recamador. Dice obra de recamador o obra, dice, de bordado, dice otra traducción, obra de bordado. Se refiere a un trabajo artesanal de alta calidad y detalle que implica el uso de hilo o material para crear diseños decorativos en textiles. Amén. En tejidos, en textiles. Entonces eran bordadoras o bordadores que habían en ese tiempo que hicieron, ¿cierto?, estas cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Son los colores que escogió Dios para que fueran puestos en la puerta del atrio. Amén. En las puertas de este patio, la entrada estaba con estos 4 cortinas que hacían, ¿cierto?, de puerta para la entrada. Nosotros hablamos de que la entrada a su presencia es a través de la oración. Amén. Es importante que nosotros comprendamos como iglesia que debemos orar. Amén. Amén. La oración es importantísima. Aquí Dios lo expone a través de estas cortinas. ¿Por qué? Porque decíamos que el azul nos habla del cielo. Amén. El color azul de la cortina. Y cuando nosotros vamos en oración decimos, Padre nuestro que estás en el cielo. Amén. Es la entrada que tenemos a la presencia de Dios. Nosotros cuando vamos a entrar a la presencia de Dios, ¿cierto?, buscamos entrar en oración, estar, dice, y nosotros en lo secreto, amén, de nuestra habitación, podamos, ¿cierto?, humillarnos ahí. Amén.
y Él nos exaltará luego en público. Busquemos, ¿cierto?, en oración, porque Dios nos está demandando eso. A través entonces de la puerta y a través de estos colores que hay, el azul, entonces dijimos que habla de el cielo. Después sigue, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y sale un lino torcido también de color blanco, que es la pureza, la santidad, la santificación. Amén. Así que ese lino torcido habla de la santificación, de la santidad. Santificado sea tu nombre. Amén. Y dice también, venga a nosotros tu reino. El púrpura habla del color de la realeza. Como les digo, la entrada es la oración. Todos estos colores también reflejan a Jesucristo. Amén. Y el carmesí, que es el color rojo de la sangre, cuando nosotros decimos después luego, ¿cierto? Venga tu reino y hágase tu voluntad. Amén. Como en los cielos también en la tierra. Cuando decimos hágase su voluntad, estamos diciendo que ya no se hace la nuestra, porque ya nosotros fuimos comprados, dijimos, por precio de sangre. Amén. Así que ya no hacemos las cosas como nosotros queremos, sino que ahora hágase tu voluntad. Estamos comprados hoy día y le pertenecemos a Él. Amén. Así que el clamor es que se haga la voluntad de Dios. Tenemos que levantar oración. Esa es la puerta, esa es la entrada a la presencia de Dios. Amén. Así que estemos clamando, estemos levantándonos en oración. El conseguir estos materiales, que eran este azul, este púrpura, todo esto, lino torcido, todo, el carmesí, conseguir estos materiales era muy costoso y sobre todo en el desierto. También nos dice la Biblia que era obra primorosa, muy artesanal y elaborada. Amén. Nosotros debemos también, mi hermano, en esto, hablando espiritualmente, no hagamos las cosas, ¿cierto?, para Dios. Así, es que hay que orar hoy día. ¿Sabe? Es triste porque en momentos nosotros no preparamos el tiempo, no tenemos el tiempo para decir, vamos a orar, vamos a entrar en su presencia. Amén. La entrada para el Señor es a través de la oración y nosotros, como le digo, a veces se me olvidó hoy día orar, tiene la mochila, tiene hecho todas las cosas que necesita para el día, la comida no se le va a quedar, los sándwiches para tomar el té, ¿es cierto?, en el trabajo y todo, pero a veces, en lo último, hoy voy orando en el camino, ¿no? Me voy orando en el auto, me voy orando en el colectivo, no sé, ahí en el corazón nomás, pero Dios sabe. Y hacemos las cosas a la rápida. ¿Sabe? La preparación para la entrada, porque es la entrada a la presencia de Dios. Amén. Era la entrada. Entonces, ellos se les requirió de parte de Dios. Es que esto no es petición de los sacerdotes, no es petición de Moisés. Tenemos que entender que la petición de Dios es el diseño que Dios quiere. Amén. ¿Se entiende? Entonces, ¿para qué? Para que el pueblo se pudiera acercar. Cuando ellos veían eso y sabían que estaban en el desierto y que todas esas telas y todos esos colores eran difíciles, eran costosos, amén, era de gran valor y más aún eran preciados porque eran trabajos manuales. Usted sabe que las cosas hechas a mano, amén, tienen otro valor también, amén, porque hay dedicación ahí. Eso nos hable también a nuestros corazones, mi hermano, para que las cosas que hacemos para Dios, también nosotros, mi hermano, nos preparemos. Amén. Sean expresadas y preparadas de antemano. Amén. No a la rápida, no hagamos las cosas de Dios a la rápida, sino que preparemos los tiempos para el Señor. Amén. No sé si usted lo hace o no, pero cuando yo me preparo para el ayuno o en momentos cuando voy a ayunar, yo siempre con mi esposa, si en la mañana nos levantamos, hoy día había ayuno o vamos a ayunar, no lo hacemos en la mañana. Nosotros nos presentamos en la noche y así lo hacemos. Amén.
y clamamos a Dios, ¿cierto? En la noche nos presentamos una oración, decirle, Señor, aquí estoy, ¿cierto? Nos vamos a dedicar el día de mañana delante de ti, pero con preparación, amén. Podemos, mi hermano, hacer las cosas ¿para qué? Para enfocarnos en el día. Porque si usted se levanta en la mañana y dice, ya voy a orar, ya está siendo más negligente en eso, amén, y no va a ser tan riguroso como prepararlo de antes, amén. Por eso que a veces cuando usted lo prepara dentro de la mañana, no, alguien le ofrece un chocolate y se lo come, alguien le ofrece una mitad de pan, ¿sabes que toma ahí la mitad de pan, te la comparte, cuando le está pegando la mascada, oh, estaba ayunando hoy día. Y no, bueno, pasó, Dios sabe, y así dejamos las cosas ahí. Amén. Porque no hay preparación. Amén. Yo siempre con mi esposa siempre somos así. Nosotros, si no nos preparamos, mejor no ayunamos. Porque vamos a pasar hambre, va a ser un rato. Porque la verdad es que Dios, como les digo, quien requiere de una preparación, nos ve a nosotros, Él ve nuestros corazones, de cómo nosotros nos presentamos delante de Él. Amén. Lo rigurosos que somos. Por eso que ellos tenían, ¿cierto?, estos bordadores, estas personas recamadores que se llamaban en ese tiempo, amén, que eran personas artesanos y hacían trabajos, ¿cierto?, de artesanía que eran finos, amén. Eran rigurosos en eso, detallistas. Lo que Dios está buscando, como les digo, es que más allá de lo costoso, del valor, es lo del corazón, del detalle, de que nosotros, ¿cierto?, estemos fijándonos en todas las cosas cuando vamos a orar, cuando nos vamos a presentar delante de Dios, cuando vamos a entrar a su presencia. Amén. Entrar a su presencia. Esa es la entrada del atrio. Amén. Es la entrada del atrio. Nuestros corazones, mi hermano, que se despeguen de lo terrenal. Cuando ellos veían el azul, amén, se tenían que despegar de lo terrenal para entrar y saber que allí adentro era ese Padre nuestro que está en los cielos. Amén. Y como dice Pablo, amén, dejando ya las cosas de esta tierra, nuestros corazones tienen que estar arriba, hacer tesoro en los cielos. Amén. Y a veces nosotros, mi hermano, nuestros corazones todavía están pegados en cosas terrenales. Mi hermano, nosotros le podemos mostrar a los demás que llegamos aquí, pero mi corazón, Dios sabe dónde está, mi mente, Dios sabe dónde está. Amén. Y a veces estamos más pegados en las cosas terrenales que en las cosas espirituales, en las cosas del cielo. Amén. Tenemos que buscar las cosas de arriba. Amén. Como les digo, Dios era así, le pidió a Israel diseños y cosas, ¿cierto?, rigurosas, que Él se las exigió. Amén. Y es como les digo hoy en día, son las exigencias también para nosotros como pueblo de Dios en este tiempo. Amén. Para entrar en su presencia. Por eso que el atrio tenía una sola entrada. Amén. No tenía una puerta de escape, no tenía una salida. Esta era la única entrada que tenía. O sea, es la única forma de entrar a Dios. Amén. Es la única forma y manera de entrar a su presencia. Amén. Por algo les puso todos estos colores el Señor. Que recordaran que en ese púrpura que hay una realeza ahí. Amén. Y que nosotros también estamos demandados a ser un pueblo santo, una nación santa, un linaje escogido, amén, real sacerdocio. Dios, cierto, nos provoque en este tiempo a no ser así, a estar entrando a la presencia de Dios de una forma, cierto, tan rápida así, amén. Así que todo eso era bien elaborado, era muy artesanal, eran obras preciosas que se hacían en ese tiempo, en esas telas, amén, bordado y todo eso, como les digo, en azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y la puerta, nosotros entendemos que es Cristo, amén. Efesios 2:18 dice, yo soy la puerta, dice el Señor. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Gloria al Señor. Efesios 2, versículo 18.
Amén. Luego entonces, cuando se entraba por la puerta del atrio, lo primero que se daba, ¿cierto? Se enfrentaba era al primer mueble que se puede decir que estaba dentro. Amén. El primer mueble que había, justo al entrar, se encontraban con el altar de bronce. Amén. Ese era el primer mueble que estaba en ese lugar. Se le llamaba altar de bronce o altar de los holocaustos. Amén. Para diferenciarlo del altar del incienso que estaba en el lugar santo. Sus medidas eran de 2,5 metros por 1 metro de alto. Era cuadrado, 2,5 por 2,5. Amén. Y 1 metro de alto, no era muy grande. Caía la verdad un animal porque para eso estaba hecho. Amén. Era como un cajón cuadrado de madera de acacia, cubierto de bronce. Tenía 4 cuernos, 1 en cada esquina, y también tenía 4 anillos y aros para meter las varas, para poder moverlo y transportarlo cuando iban por el desierto. Amén. Siempre debía haber fuego continuo en él. No podía apagarse y los sacerdotes debían de mantenerlo vivo con leña. Amén. Ese altar no debía apagarse. Amén. Aleluya. Levítico 6, versículo 13. El Señor les dijo, el fuego arderá continuamente en el altar. No se apagará. Amén. No se va a apagar. ¿Sabe, mi hermano? Este altar que tenían que enfrentar al pasar la puerta, todos los que entraban a la presencia de Dios por la puerta del atrio, se encontraban con el altar de bronce y eso les tenía que llevar a compungirse en sus corazones, porque ahí donde los animales eran sacrificados, amén, eran puestos en lugar del hombre, tomaban el lugar de nuestros pecados, amén, o de los pecados de Israel en ese tiempo. ¿Se entiende? Cada animal era puesto ahí. Lo primero que veían ellos era eso, amén. O sea, lo primero estaba, dice, situado nada más y nada menos que al entrar por la puerta del atrio, amén. La única función que tenía este altar era el sacrificio de animales. La única función que tenía. Por lo tanto, cuando ellos entraban y lo veían, era lo primero que se veía al pasar. Esto nos indica que nada más comenzar a dar pasos hacia la presencia de Dios, tenemos un problema, nuestro pecado. Amén. Es lo primero que debían enfocar ellos para entrar o ir de camino ya a la presencia de Dios que estaba en el lugar, cierto, santísimo, en el lugar santo donde podían tener cierta comunión solamente los sacerdotes. Bueno, para llegar a ese lugar, lo primero era el paso por este altar de bronce. Amén. Es ahí donde se pagaba por los pecados. Amén. La sangre de la víctima era en parte derramada alrededor del altar y la otra parte en los cuernos que estaban dentro, en el altar de incienso. Parte de la sangre se derramaba en ese altar, pero se guardaba un poco de sangre para llevársela al altar de incienso, que estaba dentro en el lugar santo. Amén. Parte de ese sacrificio de sangre se llevaba adentro. Y ese altar también, de ese altar de la leña que estaba ardiendo ahí en fuego, del altar de bronce se tomaba la leña encendida y con eso se alimentaba también el altar de incienso adentro. Amén. Es importante esto porque debemos entender que
nunca debía de apagarse. Mi hermano sabe el fervor que mantiene al cristiano, porque ahí donde se muestra la justicia de Dios por medio de la fe, amén, en que eran muertos los animales, pero eran puestos en lugar de nosotros, amén. Ahí se puso Jesucristo en lugar nuestro, tomó nuestro lugar, amén. Entonces ese altar no habla de gracia, no habla de justicia de Dios, porque tenía que pagarse. La paga del pecado era la muerte, el derramamiento de sangre, amén. Nosotros leemos en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, amén. No hay remisión de pecado si no hay, mi hermano, derramamiento de sangre. Y en el altar de bronce es donde se hace la expiación, expiación significa borrar las culpas, amén. Borrar los pecados, borrar las culpas. El altar de bronce era para eso, para borrar el pecado del pueblo. Ya que moría un animal inocente en el lugar de los israelitas, en el lugar del hombre. Amén. Aleluya. Y así lo tomó, ¿cierto?, Jesucristo. ¿Por qué le digo esto? Y nosotros lo sabemos. Pero ¿sabe, mi hermano? Lo que nos va a mantener ferviente es el sacrificio de Cristo. Nosotros perdimos de vista al autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué nosotros tenemos fe? La fe es la que nos lleva, ¿cierto?, y nos provoca a caminar, a estar, ¿cierto?, obrando como Dios quiere, caminar como Dios quiere. La fe es la que nos provoca cada día, amén. Por medio, ¿cierto?, de la fe es que nosotros también alcanzamos la gracia para ser salvos. Amén. Nosotros no debemos perder de vista estar poniendo nuestros ojos, como les digo, en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. O sea, si hay alguien que enciende nuestras vidas diariamente, debe ser Jesucristo al verlo, haberse puesto en nuestro lugar. Amén. Donde nosotros debíamos haber muerto por nuestros pecados, Él se puso. Amén. Y eso nos debe encender a nosotros. Y mi hermano, esto debemos recordarlo diariamente. Por eso que Dios me hablaba en algún momento y me hacía entender que debemos estar volviendo a evangelizarnos cada mañana, recordándonos la buena noticia de que nosotros, mi hermano, estamos salvos por gracia, porque fue puesto Cristo en lugar nuestro. Amén. Y eso, mi hermano, en esa fe nos enciende para caminar en gratitud, para caminar en amor hacia aquel que nos amó primeramente. Amén. Estando muertos, estando lejos de Él, siendo enemigos de Dios, amén, Él dio su vida por nosotros. No importándole la condición en la que estábamos. Amén. Al revés, nos amó. Así como estábamos, nos amó. Amén. Con amor eterno, gloria al Señor. Así que la sangre de la víctima era parte entonces derramada alrededor del altar y la otra parte en los cuernos mismos del altar, ¿cierto?, de incienso. Esto alimenta, ¿y por qué? Porque yo le digo que la oración es importantísima en el cristiano, porque dio un mandato al Señor de que se orara sin cesar. La oración debe estar constantemente en nosotros. Amén. Debe ser algo constante. Y desde el altar de bronce se alimenta el altar de incienso. ¿Sabe? Y bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, pero para que entendamos, el altar de incienso, si usted ve en Apocalipsis 8, versículo 4, ve en Apocalipsis 5, habla del incienso, ¿cierto?, que de las oraciones de los santos. Amén. Las oraciones de los santos dice que suben como incienso delante de la presencia de Dios. Ese incienso era el que estaba antiguamente en la parte física. El incienso son las oraciones de nosotros, mi hermano.
Amén. El altar del incienso son las oraciones nuestras, mi hermana. Habían cuernos en cada esquina, en cada punta. Era un cajón, no, era un cajón hecho el altar de bronce, era un cajón como esto y en cada esquina tenía cuernos. En esos cuernos se derramaba sangre. El altar de bronce y el altar de incienso estaban así, construidos con cuernos. Tenían en las puntas. Cuernos de, no dice específicamente qué cuernos, pero tienen que haber sido de los mismos. Y en vez de que la sangre quedara, se podría decir, el charco al medio, se tenía que derramar en esos cuernos como una botija. Es que se desgollaba y tenía que sacar la sangre ¿cómo se llama? Se vertía en pocillo. Parte de la sangre era derramada en ese altar, en los cuernos. Las puntas de los 4 cuernos quedaban ahí. El animal estaba al medio en las brasas y después, luego de ser degollado y sacada la sangre, se procedía a quemarlo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Lo que no entiendo es por qué quedaban los cuernos de la sangre. Para ser transportada para adentro. Al otro lugar. Es que era no, estaban ahí al revés. Es que lo que pasa es que si la vertían al medio se quemaba. Lo que hacían era una señal, era un tipo de señal para dejarlo en los cuernos puestos, la sangre solamente, se derramaba ahí. Pero era en parte de señal, más allá no sale tampoco específicamente por qué el Señor les pidió eso. Pero no era quemada la sangre era sacada y era puesta y vertida en los cuernos que estaban en las puntas, separado del fuego. Y se llevaba al altar de incienso que estaba adentro. Eso estaba adentro en el tabernáculo de reunión. Como le digo, todas estas cosas físicas no hablen espiritualmente. Lo que no entendemos espiritualmente y no tiene sentido a lo mejor para nosotros, bueno, ahí quedarán y eran más rigurosos para los israelitas. Pero en nosotros, la verdad, nosotros debemos tomar que parte de ese sacrificio en el altar alimentaba el altar de incienso, las oraciones. Amén. Nosotros, dice la Escritura, que nosotros debemos, por las misericordias de Dios, ser sacrificios vivos. Amén. Por las misericordias de Dios, por la sangre que se virtió en el altar de bronce, se alimenta el altar de incienso, donde ahí nosotros levantamos oraciones. Amén. Son sacrificios de oración, sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración a Dios. ¿Se entiende? El altar de incienso habla de adoración, habla, ¿cierto?, de un perfume grato, de adoración a Dios. El incienso era un perfume que subía, amén, que se levantaba en ese lugar y dejaba perfumado el ambiente, amén. El lugar de la habitación también, dice Apocalipsis, que el humo llenaba, ¿cierto?, una sala, una habitación, y dice, y estas son las oraciones de los santos, amén. El humo del incienso dice que son las oraciones de los santos. Entonces, nosotros también estamos en sacrificio vivo, constante, diario, amén. De estar sacrificando, ¿cierto? Sacrificando en una oración, entre comillas, porque debemos estar, ¿cierto?, buscando arrodillarnos y clamar a Él, amén. Es como que si el Señor, nosotros estamos orando y el hermano pide esta casa, el Señor dice, el Peña. Oración agradable. ¿Así? Amén, amén. Sí. Así como a lo mejor su esposa lo conoce ya y el Feña. Cada uno, ¿cierto?, se conoce por ahí y por acá. Lo que le digo es que lo que nos hace ver el Señor es que de ese sacrificio de la leña se utilizaba para prender, ¿cierto?, y el altar de incienso, y en el altar de incienso se quemaba o se tiraban estos productos de incienso, eran productos de hierba, ¿cierto?, hechos por hierba
aromáticas, lo más, ¿cierto? Aromático que había en ese tiempo, hacían esos procesos que tenían, ¿cierto?, los israelitas de hacer el incienso. Amén. Y llenaba un aroma especial. Mi hermano, eso nos habla también a nosotros, como le digo, la oración debe ser rigurosa dentro del pueblo de Dios. Amén. Que nos hable Dios a nuestros corazones hoy día para que nosotros también estemos continuamente orando. Pero como lo hemos dicho también en los días sábados, nosotros a veces oramos porque la ley dice, y no es así. Tiene que ser provocada por el sacrificio, por la gracia, por lo que vimos. ¿Se entiende? Eso debe encender el altar de incienso, el incienso que brote de nosotros, las oraciones que fluyan de nuestras vidas. Tienen que fluir no porque sí, simplemente, o porque tenemos que orar, o porque es un mandato de Dios, sino que debe ser, ¿cierto?, provocado por lo encendido, por lo ferviente. Amén. La oración ferviente, dice, ¿o no? Amén. Del justo puede mucho. Y la Escritura dice, deleítate a sí mismo Jehová, Amén. concederá Las peticiones de tu corazón. Amén. Amén. Cuando uno se deleita en orar, en expresar, Así es. en decirle todo como uno lo siente y lo expresa, y eso es lo que gusta al Señor. Exacto. No tan acomodado, porque a veces uno hace una oración, parece que uno es un teólogo de primera, pero al Señor no le importa eso, le gusta que seamos nosotros para Él. Amén. Amén. Y mi hermano, caminar en adoración a Dios. Nosotros seamos una alabanza, porque podemos cantar muy bonito, pero la verdad es que la alabanza debe fluir de nuestro acto. Amén. La adoración tiene que ser parte de nuestra vida. Nosotros decimos, ay, voy a adorar a Dios. Lo vas a hacer con tu vida, porque a veces vamos a adorar a Dios porque cantamos. Y eso es una alabanza, es un cántico que le elevamos a Dios. Pero la verdadera adoración, en espíritu y en verdad, en personas que se han entregado a Él, amén, como sacrificios vivos, como les digo, está escrito. Por eso que parte del sacrificio que salía del altar, de la sangre del sacrificio, alimentaba también el incienso, amén, el altar de incienso. Es también lo que alimenta también nuestro sacrificio vivo hoy día. Por eso, por las misericordias de Dios, os ruego que os presentéis como sacrificios vivos. Amén. Puro, perfecto, agradable, bueno. Amén. Agradables delante de Dios. Y ese es nuestro culto racional. ¿Sabe lo que está diciendo racional? Racional está diciendo que nosotros racionalmente, o sea, es razonable, después de todo lo que ha hecho el Señor por nuestras vidas, lo más grande, haberse puesto en el lugar nuestro, donde nosotros deberíamos haber muerto y nada más, y hasta ahí llegábamos. La paga del pecado era la muerte y nosotros deberíamos haber pagado por haber sido pecadores. Él se puso en nuestro lugar. Esas misericordias de Dios son las que deben provocarnos a nosotros a hacer un sacrificio vivo hoy día. Amén. Y lo único que quiere Dios es que ahora seamos un aroma agradable. No tengamos que ser sacrificados en el altar de bronce, no tenemos que morir. Porque Él se sacrificó ahí, para que ahora nosotros en el altar de incienso, nosotros subamos como un perfume grato. ¿Se entiende? Para que nuestras vidas sean una alabanza y una adoración a Él. Amén. Seamos sacrificios vivos hoy día. Amén. O sea, un aroma grato se levante delante de Dios. Amén. ¿Pero por qué? Por nuestros hechos. Amén. De que nos amamos el uno al otro. De que nosotros estamos, ¿cierto?, actuando de acuerdo a esas misericordias grandes que Dios ha tenido por nosotros. Aleluya. Así que este lugar nos señala a Cristo, el altar de bronce. Él es el verdadero altar y la víctima, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la cruz, Él derramó su sangre por nosotros. Por lo tanto, cualquier persona que quiera acercarse a Dios, tiene que hacerlo a través de Jesucristo y de su obra en la cruz, si quiere recibir perdón de pecado. Amén. En ese altar se efectúa el juicio de Dios sobre el pecado. La paga del pecado es muerte.
Y sobre el altar de bronce es donde se llevaba a cabo, ¿cierto?, la justicia de Dios. Amén. Ahí se hacía valer la justicia de Dios sobre aquel animal que era sacrificado. Amén. Y eso es lo que ocurre en ese altar. Hay muerte y derramamiento de sangre, pero en Cristo Dios nos muestra no solo su justicia, sino su gracia. Amén. Ella es la que nos tiene que conmover en este tiempo, porque nos da a Cristo como sustituto en nuestro lugar. Amén. Dios nos da a Cristo como sustituto en nuestro lugar, para que nosotros no tengamos que morir. Su justicia y su gracia van juntas, no se pueden separar. Amén. Yo escribía que nos muestra, ¿cierto?, el Señor su justicia, una, para caminar en el temor de Dios. Amén. Esto es para que nosotros caminemos en temor. Tuvo que morir alguien, mi hermano, y ese fue Jesucristo. Amén. Entonces no seamos tan ligeros porque ya murió alguien, entonces nosotros caminar como mejor nos parezca y sigamos a lo mejor relajados, llevando una vida de cristianos relajados, entre comillas cristianos. Amén. Llamándonos cristianos de boca, honrando a Dios de labios, pero nuestros corazones que estén lejos, tal vez pecando y cayendo y no teniendo ningún dolor porque caemos. Mi hermano, si cometemos pecado, tiene que haber algo que arda en nuestro corazón. Amén. Que esté ardiendo como ese altar de bronce. Tenía que nunca apagarse. Nunca se apague en nuestra vida, mi hermano. El fervor esté ahí. Amén. De su gracia que se puso en lugar nuestro. Que nos mantenga fervientes. ¿Para qué? Para decir, yo no puedo menguar, yo no puedo retroceder si mi Señor fue hasta la muerte. Amén. Para darme vida y para que yo esté hoy día aquí y para tener parte, amén, en la vida eterna y ser parte y coheredero junto con Jesucristo, mi Señor. Entonces yo no puedo echar pie atrás aquí. Amén. Entonces mantenerme ferviente cada mañana. Mantener ferviente ese altar. O sea, dice la Escritura, no se puede apagar, iglesia. No se puede apagar en nuestros corazones la gracia bendita del Señor. Amén. Nunca dejemos de entender que no nos merecemos estar vivos. Amén. Nunca dejemos de entenderlo. Cada mañana cuando nos creamos, como decíamos el otro día en la palabra, el día y el momento en que tú te consideras merecedor de algo para darte un descanso, un relajo, hasta ahí llegaste. Hasta ahí llegaste, mi hermano. Amén. Va a ver cómo te apaga. Va a ver cómo se empieza a apagar todo. Amén. No, él sabe que la gracia, por eso que decía Pablo, yo he trabajado más que todos, pero no yo. La gracia de Dios conmigo. Está diciendo que lo tenía ferviente, que lo tenía encendido, mi hermano, a él. Amén. Día y noche, que continuamente él estaba esforzándose por mantener, ¿cierto?, el evangelio, para mantener la palabra viva, que corriera. Amén. Pidiéndole a la hermandad que oraran, ¿cierto?, para que la palabra de Dios no se detuviera, y por él. Amén. Le dice, oren para que la palabra, ¿cierto?, de Dios, el evangelio de Dios, corra, no se pare. Y oren por mí también, decía, ¿cierto, Pablo? Amén. La gracia de Dios. La gracia de Dios es la que nos permite, mi hermano, no desfallecer, permanecer fervientes. Si te ha apagado, empieza a darte cuenta dónde está la gracia de Dios en tu mente, en tu corazón. ¿La tienes presente? ¿La dejaste de tener presente? Porque a lo mejor ya te sientes que eres merecedor. Ya tienes tiempo de congregarte. Dejaste de a lo mejor de tomar. Nosotros decimos, ya no tomo. Entonces como que nos encontramos ahora merecedores de dónde estamos. Nosotros no dejamos las cosas. El Señor en su gracia, amén, nos sacó. Somos lo que somos, no porque hicimos un esfuerzo, no porque tuvimos fuerza de voluntad y dejamos las drogas, dejamos el alcohol. No fue por eso, iglesia. Nunca creas que fue porque tú quisiste.
Amén. Porque Dios tuvo misericordia de ti y Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. O sea, más aún, si tú estás aquí, eres a lo mejor un privilegiado dentro de tu familia, dentro de a lo mejor de cuántos que han muerto en tu familia, uno de esos fuiste tú, que Él tuvo misericordia y quiso traerte aquí. Amén. A lo mejor otros pudieron tener una fuerza de voluntad y dejar algunas cosas, pero Dios puso en ti una gracia. Amén. Una gracia y que por eso eres lo que eres hoy día. Aleluya. Soy lo que soy por la gracia de Dios, dijo Pablo. Soy lo que soy. Eso debemos entenderlo. Por eso les digo que ese altar de incienso que estaba dentro del lugar santo, el lugar santo, para que entendamos, era el lugar donde los sacerdotes se reunían para escudriñar la palabra, para tener sus reuniones, sus cultos. Amén. Ahí es donde los sacerdotes se juntaban para adorar a Dios, para cantar alabanzas, los levitas, todo ahí. Ellos se reunían y ahí elevaban reuniones al Señor. Solamente podían estar los sacerdotes en ese lugar. Y ahí estaba el altar de incienso. Amén. Ahí es donde se hacían la oración y se cantaban alabanza y todo. Ahí se hacían las reuniones, los cultos. Amén. Se puede decir, ahí en ese lugar nos tiene el Señor. Amén. Pero ya, no solamente con un lugar santo, sino que se abrió completamente y nosotros tenemos un solo lugar. Antes eran dos. El lugar santo y el lugar santísimo. El Señor nos abrió. Amén. Y tenemos lugar hoy día como iglesia para adorar al Señor y alabarlo en el lugar santo, pero al mismo tiempo estamos conectados con el lugar santísimo porque su presencia está aquí. Amén. Y la podemos experimentar, iglesia. Mi hermano. Y pastor, ahí mire, uno si recuerda cuando el Señor lo toca, ¿no? Cuando uno empieza a decir esto y se ve ahora, debiera ser mejor adorador, un mejor cristiano. Pero sabe que pasa algo que a veces antes el Señor nos tocaba y nos postrábamos a adorar. Nos postrábamos. Sí. Yo me recuerdo que yo era bueno para tirarme al suelo porque lloraba al Señor porque veía su amor tan grande que yo no podía estar de pie o hincado porque no era digno para eso. Sí, amén. No era digno, Amén. o sea, yo me sentía así, no era digno de que yo estuviera parado adorando al Señor porque no era digno, me tiraba al suelo. Sí. Y no era porque alguien me decía, sino porque lo sentía. ¿Me entiendes? Pero ¿qué pasó? Que uno se va parando de a poco. En vez de quedarse ahí más abajo, más agachado, se empieza a parar y después ya se cree un Dios. Después ya se cree o algo superior y que después ya las personas que están hablando como que ya no son nada y que solamente soy tú. Soy la única persona que existe. Y cuando Dios no quiere eso de nosotros, quiere que nosotros nos postremos en momentos. A veces las rodillas no se doblan, pues dice el Señor, escrito está, dice que toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Creo que eso nos falta hoy a nosotros. En momentos somos las piernas las tenemos muy paralizadas. Nos cuesta arrodillarnos, nos cuesta postrarnos para que la presencia de Dios se manifieste. Porque eso hacíamos y Dios se manifestaba, pastor. ¿Usted sabe lo que yo estoy diciendo? Amén. Porque lo hacíamos. Amén. No hablábamos, hacíamos. Y eso era maravilloso. Sí. Porque sentíamos la presencia de Dios, sentíamos el toque de Él. Si estábamos enfermos, Dios nos sanaba en esos momentos. Aleluya. Creo que eso es maravilloso. Amén. Y hay que recordarlo y hacerlo. Es que ahí pasa lo que estamos hablando. ¿Sabe, mi hermano? Pregúntate hoy día, y más aún, escucha la voz de Dios. Yo sé que Él nos está hablando a todos y nos está preguntando. Porque Pablo respondió, entiendo a algo que el Espíritu Santo, más allá de hablarle a los demás, le respondió a un Espíritu Santo que le dijo, Pablo, ¿quién eres? Amén. ¿Le han preguntado eso? Y ¿sabe qué? A nosotros nos han dicho, y yo he escuchado siempre en este tiempo, en este último tiempo sobre todo, hijo de Dios. ¿Sabe que eso nos da un privilegio? Cuando somos hijos, cuando decimos soy hijo de Dios, nos sentimos como privilegiados
y nos da como razón de tener privilegios. Pero Pablo dijo, yo soy lo que soy. Cuando se le pregunta, él se autopregunta, ¿quién eres, Pablo? Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. ¿Sabes lo que significa la gracia? Inmerecido. Soy un inmerecedor. O sea, ¿quién eres? Alguien que no merece ser. Eso está diciendo. Yo soy lo que soy. La verdad, ¿qué soy? Nada. Porque si tú hablas de la gracia que eres por la gracia de Dios que eres, que no eres nada, porque no eres merecedor de nada. Amén. Está hablando de un inmerecedor. Eso está hablando Pablo. Soy un inmerecedor. Me llaman apóstol. ¿Qué dice antes? ¿Se acuerda que lo leíamos? Cuando estaba predicando este domingo antepasado. ¿Qué decía Pablo? No soy digno ni siquiera de llamarme apóstol. Antes de decir quién soy. Porque ¿quién eres, Pablo? El apóstol del Señor. Soy pastor. Hoy de repente uno va, se presenta. Y yo, hermano, yo también, pues somos hijos de Dios. Y a veces no nos damos cuenta que esas mismas cosas como que nos van sacando, como dice el hermano Luis, nos sacan de ese lugar de postrarnos, de no interesarnos quiénes somos. Porque la verdad es que ¿quiénes somos? ¿Me entiendes? Cuando tienes clara la gracia, cuando estás alimentado por la gracia, no hay un ego, no hay nada que te pueda decir, incluso, amén, antes como decían, antes de decir que eres hijo de Dios, lávate bien la boquita. Antes de decir que eres esto, o no, nos decían, lávate bien la boca para decir eso, porque no somos merecedores de nada. Amén. Y como les digo, a veces no nos damos cuenta y el orgullo que se levanta de nuevo y no está la humildad que tenía Pablo. La gracia da humildad. Para ser lo único que somos inmerecedores, eso es lo que somos. Amén. Estamos en un lugar que no merecemos. Y cuando tú tienes ese pensamiento, mi hermano, tú te entregas más por todas las cosas. Amén. Porque cuando uno piensa la gracia, los que han escuchado y la malentienden, la gracia no, pero es que Cristo se dio por nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo hoy día. No, el que se encuentra inmerecedor de estar vivo, yo soy inmerecedor de estar viviendo, de estar respirando. Soy inmerecedor de esto. O sea, si me entrego, me voy a entregar más y más y más porque no merezco ni vivir. Y si estoy viviendo, voy a entregarme, amén, con todo por aquel que me tiene así, dándome lo que no merezco. Porque si me hubiese dado lo que me merecía, ¿se entiende? Y por eso Pablo dice, yo he trabajado más que todo, pero no yo, sino que la gracia de Dios en mí. Amén. Nosotros, iglesia, nosotros somos ese lugar santo de la adoración. Ese altar de incienso son nuestros corazones. Amén. Pero ese lugar se alimenta por el altar de bronce, por la gracia. Aleluya. La gracia alimenta el incienso, la gracia alimenta nuestra adoración, la gracia alimenta nuestra alabanza, la gracia es la que tiene que estar alimentando nuestras vidas, mi hermano, diaria de entrega a Dios. ¿Qué entrega a Dios? ¿Cómo lo estás entregando? ¿Cuál es la forma de orar que estás teniendo? ¿Cuál es la forma de venir a congregarte? ¿Cómo te presentas delante de la presencia de Dios, mi hermano? ¿Cómo te presentas delante de Él? ¿Movido por la gracia o porque te crees merecedor de? Aleluya. Amén. Cambia nuestra adoración. La verdad es que ahí se vuelve una adoración. Cuando nosotros somos alimentados por la gracia, todo lo que hagamos para Dios debe ser alimentado por la gracia. Amén. Ese altar se mantenía ferviente, el altar de incienso se mantenía ardiendo, pero no era porque tenía un fuego que se le hacía ahí todos los días. No, era alimentado por el fuego que estaba en el altar de bronce. ¿Por qué? Tenían que pescar
el fuego de ahí, transportarlo y llevarlo hasta el altar de incienso. ¿Por qué no simplemente Dios no les dijo, ya hacen otro, porque este altar de incienso tiene que estar también ardiendo por el incienso que se va a derramar? Bueno, hagan otra fogata. ¿Por qué no? Porque Dios nos quería hablarnos a nosotros, ¿se entiende? Todo esto físico, todos estos recursos físicos, humanos, de recursos materiales, físicos, humanos, todo eso era para hablarnos a nosotros en lo espiritual. Amén. Así se alimentaba, era la única forma de alimentarlo. Tenía parte también del sacrificio de la sangre, tomaba también lugar esa sangre del altar de incienso, también tenía parte del sacrificio de allá. Amén. Era alimentado el incienso. El lugar de la alabanza, donde estaban los sacerdotes que le dedicaban culto a Dios, era alimentado por eso. Nuestro culto hoy día es racional. Amén. ¿Por qué? Por las misericordias de Dios está alimentado nuestro culto racional. Amén. Mientras más tú razonas de que no eres nada, porque la verdad es que Dios hizo todo para que nosotros hoy día estemos aquí. Amén. Entonces, el culto se vuelve un culto racional. Amén. Aunque es irracional para el otro. ¿Cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede estar? Estás perdiendo tu vida. No, yo no perdí mi vida, iglesia. Amén. El mundo, ellos que creen que están ganando su vida, el que quiera ganar su vida, ese la va a perder. Pero los que pierden su vida, por causa, por amor, por la causa de Cristo. ¿Por qué causa? Por las misericordias que Él tuvo con nosotros, por su gracia bendita. Amén. Entonces yo pierdo mi vida por la causa de Cristo, por lo que hizo Cristo por mí, por la obra, por esa gracia bendita que me alimentó a mí. Entonces por ella yo la gano. ¿Para qué? El que pierde su vida la ganará para vida eterna. Iglesia, tú y yo, nosotros la estamos ganando para vida eterna. Entonces, ¿qué si nosotros nos entregamos más cada día? Amén. Menos para el mundo, menos para mí, más para mi Señor. Como dijo Juan, es menester para mí que yo mengüe y mi Señor crezca. Amén. Yo necesito que yo empiece a menguar para que Él crezca. Amén. Nuestras vidas deben empezar así. Cada vez que tú empiezas a alimentar la gracia racionalmente, amén, nosotros somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Por eso que dice que nuestro culto es racional. Y luego, ahí en el versículo 2, dice, ¿cierto? No os conforméis a este mundo. Amén. Sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es que nosotros tenemos que razonar en las misericordias de Dios. Razona en la gracia de Dios y vas a ver cómo tu vida va a estar entregándose como un sacrificio vivo. Amén. Agradable, no agradable a mí. No doy lo que yo quiero. No, yo quiero agradar a mi Dios. Amén. No doy hasta donde me agrada a mí, hasta donde no me duela. Yo voy a dar, por eso Pablo dice, por la gracia de Dios, yo doy más de lo que tengo que dar. He trabajado más de lo que a lo mejor trabajan los demás. Porque Pablo entendía que no era digno de ser llamado apóstol. Amén. Aleluya. Cuando él dice, Cristo murió por los pecadores, siendo yo el primero. Es que entendía clara la gracia, mi hermano. Si había un hombre que entendió la gracia, fue Pablo. Por eso que viajó, por eso que fue, por eso que se movió. Por eso cuando estuvo en la cárcel, él no estaba ahí lamentándose, ay de mí que ahora estoy encarcelado. Él estaba ahí y estaba dándole, mi hermano, aliento a la iglesia. Estaba alimentando a la iglesia, ¿con qué? Con el fervor que él tenía. La gracia de Dios. ¿Sabía que un calabozo frío y helado no era nada? Aleluya. Para haber estado en una tumba, muerto. Y para ir a caer después luego a un infierno. Amén. Donde iba a vivir un sufrimiento eterno. Nuestras vidas, mi hermano, deben ser alimentadas por ese altar de bronce, el sacrificio, el lugar
donde Dios se puso por ti y por mí. Amén. Es ahí donde tiene que estar alimentado. Así que ese altar nos muestra la remisión. La remisión se refiere al perdón de los pecados. Significa que las transgresiones son enviadas lejos y borradas de la cuenta de quien ha cometido el pecado. La remisión es una acción divina que restaura la relación con Dios y libera al individuo de las consecuencias de sus acciones. Aleluya. Y eso hizo Dios con nosotros, iglesia. Amén. Nos redimió el Señor. Hay una remisión de pecado por medio de Jesucristo el Señor. Es lo que ha hecho. Sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Aleluya. Bendito Dios. Así que, iglesia, ese altar de incienso, dice, estaba ubicado en el lugar santo y era donde se quemaba el incienso. Diariamente, como ofrenda a Dios, el fuego para encender el incienso provenía entonces ¿de dónde? Del altar de bronce, simbolizando que la oración y la adoración son una continuación de la expiación de los pecados. Amén. O sea, ¿de dónde puede fluir que yo esté orando constantemente? ¿Has dejado de orar? Es porque no estás alimentando el fuego de la oración. Amén. La oración ferviente, ¿sabes, mi hermano? Es eficaz. La oración ferviente del justo es eficaz y puede mucho. Y se necesitan esas oraciones hoy día, iglesia. Se necesita la iglesia que empiece a levantar una oración ferviente hoy día. Amén. Se necesitan esas oraciones. ¿Por qué? Porque esas oraciones interceden y son poderosas. Mi hermano, obra Dios a través de ellas. Vemos el poder de Dios manifestarse en este tiempo y lo necesitamos de verdad. ¿Por qué? Porque hay hijos que están, mi hermano, cautivos, están prisioneros por cosas que necesitan liberarse y esas cadenas se rompen solamente con el poder de un arma poderosa que es la oración, el ayuno, el clamor, y todo eso tiene que estar alimentado. No pueden ser así oraciones frívolas, no podemos juntarnos los días martes que nos reunimos acá y podemos llegar así a la hora, a lo mejor luchando con tantas cosas, mi hermano. No, tenemos que prepararnos para decir, aquí va a suceder algo poderoso. La hora en que yo esté aquí la voy a dedicarla, pero va a ser de poder, de clamar para que verdaderamente se remezcan los cielos. Amén. Y llenar ese lugar, esa habitación que está en los cielos, que dice Apocalipsis, se llene con parte del humo del incienso que suba de las palabras que broten de mi boca. Amén. Y esas oraciones son oídas por Dios. Son perfume grato donde Dios responde, mi hermano. Amén. Dios responde a esa alabanza, a esa adoración, a esas oraciones, a ese humo. Amén. Aleluya. Dios se va a moverse en este tiempo. Amén. Dios se va a mover en este tiempo. El Señor así lo hizo. Así lo hizo. Ese lugar santo era un culto continuo donde tenía que estar el altar encendido, el incienso todos los días ahí, el humo subiendo, llenando de el aroma y se traspasaba a ese lugar santísimo. Amén. Todo ese aroma que estaba en el lugar santo, en el altar de incienso, se traspasaba al lugar santísimo. Y de repente, en algún momento, en un día al año, venía Dios y le hablaba y se manifestaba. Y eso era poderoso para Israel, iglesia. Y nosotros hoy día tenemos más que un día. Hoy día tenemos a nuestro Dios que se puede manifestar todos los días, iglesia. Pero ¿cómo se va a manifestar? Si no hay esas oraciones fervientes, si no está el incienso, si no está ese altar ardiendo, si nuestros corazones no están encendidos. ¿Cómo? ¿Cómo se va a manifestar? Amén. ¿Cómo se va a manifestar el poder de Dios? Aleluya. Glorioso es nuestro Dios. Aquí vamos dejando entonces este tiempo para orar. Amén. Clamemos al Señor. Pidámosle a Dios. Mi esposa leyó unas palabras en estos días y la Escritura lo único que le demandaba era que se derramara en llanto, en clamor. Y ella decía, Señor, y vemos a nuestros hijos y vemos esta generación que está hoy día, que tiene cosas tan fuertes, cadenas que el enemigo le está poniendo y atándolo.
¿Y cómo, Señor? Y nos vemos ahí, mi hermano, sobrepasados en momentos como padre. No sé si tú estás sobrepasado al ver tantas cosas que hoy día hay. Pero, ¿sabe? Ella leía y es en el libro de Lamentaciones. Y a veces yo digo el libro de puros lamentos. Pero era de alguien que en esos lamentos encontró una respuesta de un Dios, porque nosotros somos ahí. Cuando vemos, mi hermano, que las cosas se ponen adversas, más que ponernos en una actitud, ¿cierto?, de ánimo, viene el lamento. Viene un lamento en momentos en nuestras vidas. Pero en esos lamentos, que lo escribió Jeremías, también vino respuesta de Dios. En medio del lamento humano. Amén. Porque Dios nos conoce, que hay debilidad humana en nosotros. Que hay cosas que nos sobrepasan. Y son tristemente por el mismo pecado nuestro. La falta de responsabilidad que tenemos. De buscarlo. Amén. Y se levantan cosas, hoy día estamos viendo cosas que se levantan en nuestros hijos, en nuestras familias, pero fueron causadas por nosotros, no porque Dios quiso, sino que porque nosotros dejamos a Dios. Amén. Pero Dios nos dice, oye, tú no puedes cambiar esto, te sobrepasó, pero ahora te ves sobrepasado, empieza a llorar. Aleluya. Cambia tu risa en llanto, iglesia. Amén. Cambia tu risa en un lamento. Empieza a levantarte, mi hermano, hoy día, a arrodillarte, más que a levantarte, hoy día dobla tus rodillas, empieza a clamar a Dios. Empecemos a unirnos en este tiempo. Amén. Empecemos a vestirnos, como dice la Escritura, ¿cierto? Pero en la parte espiritual hoy día, en el tiempo antiguo se echaban cenizas, se rasgaban las vestiduras. Dice la Escritura ahora, rasga tu corazón. Amén. Rasga tu corazón delante de mí. Si te vas a echar ceniza, échate cenizas de qué, de humillación delante de mí. Dios no quiere verte a lo mejor con ceniza, que te vean con cara triste. Mi hermano, ponele la cara mejor a los que están afuera, pero humíllate delante de Él y dile, Señor, ¿quién más tiene respuesta para mí? ¿Quién tiene la mano? Si tú no mueves tu mano, ¿quién? Si tú no atiendes a nuestras oraciones, ¿quién? Si tú no cambias las cosas, ¿quién las va a cambiar? ¿El dinero o que yo tenga esto o esto otro? Nada, mi hermano, más que Él. Así que clamemos hoy día, pidámosle a Dios, mi hermano. Aleluya. Estamos viendo cosas fuertes, como contaba mi hermana Evelyn. Amén. Así estamos hoy día. Así que inclina tu rostro y clamemos a Dios. Digámosle, Señor, aquí estamos. Amén. Presentémonos delante del Señor, Padre. Agradecemos este tiempo un día más, Señor, donde vemos, Señor Dios Santo, tu gracia. Tu gracia, Dios. Bendito sea tu nombre, porque nos refrescas de nuevo, Dios. Nos refrescas, Señor, con tu palabra. Bendito Dios Santo. Gracias porque en ti no encontramos, Señor de la gloria, algo que nos aplaste como este mundo. Palabras, Dios, que nos vienen, Señor, a hundir muchas veces, Dios. De tu boca sale, Señor de los cielos, Padre. Clama a mí, yo te responderé. Tú no nos cierras la puerta, Padre, a pesar de nuestro, Señor, y negligencia. Tú al revés, Señor. Tú nos dices, si mi pueblo se humillare, si orare, si se volvieren a mí, aleluya, yo responderé. Yo los sacaré de ahí, de lo más oscuro. Bendito Dios, no hay pecado tan oscuro que su sangre bendita no pueda lavar. No hay nada tan malo que Dios no pueda revertir. Padre, clamamos, Señor, a ti, nos presentamos, Señor, esta tarde, Dios, delante de ti, Dios poderoso, pidiendo, Señor, misericordia, clamando a ti, Padre, en el nombre de Jesucristo, a través de nuestro Señor. Padre, vemos, Señor de los cielos, Padre, lo primero para entrar a tu presencia. Ese altar de bronce antiguo es Jesucristo mismo, que hoy día lo tenemos, Señor. En fe sabemos, Padre, que Él es nuestro intercesor. Él es el que nos abrió el camino al Padre. Él es el que nos abrió, Señor, y nos dio entrada a este lugar donde podemos entrar confiadamente. Y podemos, Señor, arrodillarnos y clamar y presentarnos delante de usted. Tal vez muchos dicen, ¿con qué cara voy delante de usted, Señor?
pero usted nos dijo con la que tienes, solamente con lo que has venido. Sí, yo sé que has cometido errores, por eso abrí un trono de gracia, donde puedo recibir a aquellos que saben que no son merecedores de nada, que saben que han hecho las cosas al revés y que las han hecho mal, pero que saben que también pueden encontrar en mí misericordia, pueden encontrar el favor de mi mano, si claman, si se humillan solamente, si vienen con sus corazones contritos, humillados, quebrantados delante de mí, dice el Señor. Padre, pedimos, Señor, en esta hora, Dios, que nuestros corazones vuelvan nuevamente, Señor. Volvamos nuevamente a la humillación. Como pueblo suyo, hoy día volvamos nuevamente a esa humillación, Dios. Padre, llévenos en nuestra mente a razonar nuevamente, Señor, en su gracia. Permítanos, Dios, nuevamente, Dios de la gloria, Señor, entenderla. Profundícela en nuestros corazones, Dios, para que haya un quebranto verdadero en este tiempo. Quebranto que sé, Dios, que usted no lo va a dejar, no lo va a pasar, no lo va a pasar por alto, Dios. Un quebranto, un contritarnos, Señor, un humillarnos delante de usted de corazón. Usted no lo va a dejar pasar, Señor. Su mano se va a mover sí o sí, Dios, porque usted es grande en amor y en misericordia. Padre, agradecemos este tiempo, Señor, y damos gracias, Dios, y quedamos delante de su presencia. Reciba toda gloria, honra y honor en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.